Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a sumergirnos en el concepto de desapego, Ujú. con el libro de Walter Rizzo, Desapegarse sin anestesia. Ajá. El título ya es bastante intrigante, ¿verdad? ¿Cómo soltarse de todo aquello que nos quita energía y bienestar? Desde luego, el título ya nos invita a reflexionar. Y es que, ¿quién no se ha sentido alguna vez atrapado por algo o alguien sintiendo que le den a la energía? Este libro y nuestra inmersión de hoy pueden ser una guía para liberarnos de esas ataduras. Totalmente. A veces la palabra desapego puede sonar un poco fría, como si se tratara de renunciar a las emociones o las relaciones. Ya. Pero, por lo que entiendo, Rizzo no se refiere a eso, ¿verdad? En absoluto, Rizzo deja muy claro que el desapego no implica convertirse en un ser insensible. No se trata de negar las emociones o de aislarnos del mundo. Al contrario, se trata de encontrar un equilibrio, una distancia emocional saludable que nos permita vivir con mayor plenitud sin aferrarnos a aquello que nos causa sufrimiento. Vale, me gusta esa aclaración. Entonces, si tuvieras que definir el desapego en pocas palabras, ¿cómo lo harías? Diría que el desapego es la capacidad de disfrutar de las cosas sin la necesidad de poseerlas o controlarlas. Es comprender que nada es permanente, que todo está en constante cambio y que aferrarnos a las cosas solo genera sufrimiento. Suena lógico, pero no siempre es fácil ponerlo en práctica, ¿verdad? A veces nos aferramos a personas o objetos, incluso a ideas, como si nuestra felicidad dependiera de ellos. Exacto. Y para ilustrar esta idea, Rizzo utiliza una anécdota en el libro que me parece muy significativa. Es la historia del maestro y el flautista. ¿La conoces? Sí, la recuerdo. Es una historia que invita a la reflexión. Un joven flautista desconsolado le cuenta a su maestro que ha perdido su flauta, un instrumento al que amaba profundamente. El maestro con serenidad le responde: si realmente amabas a tu flauta, deberías alegrarte de que haya podido volar libre. Una respuesta que puede resultar paradójica, pero que encierra una gran sabiduría. Sin duda, el maestro le está enseñando al joven la esencia del desapego a amar, sin poseer, dejar ir, sin renunciar al amor. Y es que cuando nos aferramos a algo con miedo a perderlo, lo convertimos en una fuente de angustia. Claro, es como si al intentar retener algo con fuerza, lo asfixiáramos, le quitáramos su propia esencia. Precisamente Rizzo nos habla de diferentes formas de apego que nos limitan y nos causan sufrimiento. Por ejemplo, el apego material. Ese afán por acumular cosas, por tener siempre lo último, lo más caro, lo que nos hace sentir importantes. Como si nuestra valía dependiera de lo que poseemos. Exacto. Ese tipo de apego nos lleva a vivir en una constante insatisfacción, siempre buscando la siguiente adquisición que nos haga sentir completos. Y por supuesto nunca lo conseguimos. Es una trampa, una rueda que no para de girar. Y luego está el apego emocional, ¿no? Esa dependencia de los demás para ser felices, ese miedo al rechazo a la soledad. Sí, el apego emocional nos puede llevar a relaciones tóxicas, a anularnos como personas por miedo a perder al otro. Nos volvemos vulnerables, dependientes de la aprobación externa para sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso nos impide desarrollar nuestra propia autonomía, nuestra propia fuerza interior. Efectivamente. Y por último, Rizzo habla del apego a los resultados, a la necesidad de controlar el futuro, de que todo salga según nuestros planes. Lo que nos lleva a una constante frustración, porque la vida, por su propia naturaleza, es impredecible. Así es. El apego a los resultados nos impide disfrutar del presente. Nos mantiene en un estado de ansiedad constante, siempre preocupados por lo que pueda pasar. Y al final nos perdemos la belleza del camino, la magia de lo inesperado. Sin duda, aferrarnos a un resultado específico nos cierra las puertas a un sinfín de posibilidades que la vida nos ofrece. Y hasta aquí esta primera parte de nuestra inmersión, en desapegarse sin anestesia. Hemos visto que el desapego no se trata de renunciar a las emociones o a las relaciones, sino de vivirlas con mayor libertad y plenitud. En la segunda parte exploraremos los beneficios que Rizzo nos presenta y cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria. Retomamos nuestra inmersión en Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo. En la primera parte hemos desmitificado el concepto de desapego Sí. y hemos visto cómo el apego en sus diferentes formas nos limita y nos genera sufrimiento. Ahora bien, ¿qué beneficios concretos podemos obtener al cultivar el desapego en nuestras vidas? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Porque si el desapego implica soltar, dejar ir, renunciar en cierto modo, ¿qué ganamos a cambio? ¿Merece la pena el esfuerzo? Sin duda, los beneficios del desapego son muchos y muy valiosos. Rizzo los describe con detalle en el libro y hoy vamos a explorarlos juntos. Me parece genial. Empieza por donde quieras. Estoy deseando descubrirlos. Uno de los beneficios más notables y que quizás se experimenta con mayor rapidez es el aumento de la resiliencia emocional. Al desapegarnos, dejamos de tomarnos las cosas tan personalmente. Ya no nos sentimos tan afectados por las críticas, los rechazos, las adversidades en general. Es como si tuviéramos una especie de escudo protector. Las cosas nos siguen afectando, claro, pero no nos derrumban. No nos quedamos enganchados al sufrimiento. Exactamente. Y eso nos permite afrontar los desafíos de la vida con mayor serenidad, con mayor fortaleza interior.
No nos dejamos arrastrar por la corriente emocional, sino que aprendemos a surfear las olas. Me gusta esa imagen. Y además de la resiliencia, ¿qué otros beneficios destacarías? Otro beneficio fundamental es la libertad, la autonomía. Cuando nos desapegamos de la necesidad de poseer, de controlar, de depender de la aprobación externa, nos liberamos de un gran peso. Podemos tomar decisiones más auténticas, más alineadas con nuestros valores y deseos. Es decir, dejamos de ser marionetas de nuestras propias inseguridades o de las expectativas de los demás. Nos convertimos en los verdaderos protagonistas de nuestra vida. Así es. Y esa libertad nos lleva a otro beneficio muy importante, la capacidad de experimentar la alegría y la plenitud de una forma más profunda y genuina. ¿En qué sentido? Al soltar el control, al aceptar que no podemos tenerlo todo ni a todos, nos abrimos a recibir lo que la vida nos ofrece con mayor gratitud y apertura. Ya no estamos tan centrados en lo que debería ser, sino que apreciamos la belleza de lo que es. Es como si nos quitáramos una venda de los ojos y pudiéramos ver la realidad con mayor claridad, con mayor aceptación. Exactamente. Y esa aceptación nos lleva a un estado de paz interior, de serenidad, que no depende de las circunstancias externas. Suena realmente liberador. Y en cuanto a las relaciones, ¿cómo influye el desapego? El desapego también enriquece nuestras relaciones, ya sean de pareja, de amistad, familiares. Cuando nos relacionamos con los demás desde la libertad, sin la necesidad de poseerlos o cambiarlos, podemos conectar de una forma más auténtica, más compasiva. Porque ya no estamos proyectando nuestras propias necesidades o carencias en el otro, ¿verdad? Podemos aceptarlo y amarlo por quien es realmente. Exacto. El desapego nos permite construir relaciones más sanas, más libres, basadas en el respeto mutuo y en la aceptación. Hasta ahora hemos hablado de los beneficios del desapego de una forma bastante general. Pero, ¿cómo podemos llevar estas ideas a la práctica en nuestra vida diaria? ¿Qué herramientas nos ofrece Rizzo para cultivar el desapego? Rizzo nos ofrece una serie de herramientas muy prácticas y efectivas. Una de ellas es la práctica de la atención plena, el mindfulness. Se trata de prestar atención al momento presente sin juzgar, de observar nuestros pensamientos y emociones sin engancharnos a ellos. Estar con el aquí y el ahora, ¿no? En lugar de estar rumiando el pasado o preocupándonos por el futuro. Exactamente. Y al hacerlo podemos empezar a reconocer cuándo estamos apegados a algo, cuando nuestros pensamientos nos están llevando por el camino del sufrimiento. Es como si encendiéramos una luz en nuestra mente y pudiéramos ver con claridad lo que está sucediendo. Y una vez que lo vemos, ¿qué hacemos? Ahí entra en juego otra herramienta fundamental: cuestionar nuestros pensamientos. A menudo el apego se alimenta de ideas irracionales, de creencias limitantes que nos repetimos una y otra vez. Como, no puedo vivir sin esta persona, necesito tener esto para ser feliz. Si fracaso en esto, será un completo desastre, etcétera, etcétera. Excepto Rizzo nos invita a desafiar esos pensamientos, a preguntarnos, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué evidencia tengo para creer esto? Hay otras formas de ver esta situación. Es decir, poner en duda la veracidad de nuestras propias historias mentales, ¿no? Desmontar esas creencias que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. Precisamente. Y al hacerlo, abrimos espacio para nuevas posibilidades, para una visión más libre y flexible de la realidad. Me gusta mucho esa idea de flexibilidad, porque al final la vida es cambio constante, ¿no? Y la rigidez mental solo nos lleva al sufrimiento. Así es, Rizzo también nos habla de la importancia de practicar la aceptación radical. Aceptar lo que es, lo que no podemos controlar, sin resistencia, sin lucha. Suena difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos pasando por momentos dolorosos. Lo es sin duda, pero en esa rendición, en esa aceptación de lo inevitable, encontramos una paz profunda, una liberación del sufrimiento innecesario. Y esa paz, esa libertad interior es el verdadero regalo del desapego, ¿verdad? Sin duda, el desapego no es un camino fácil, pero las recompensas son inmensas. Nos abre las puertas a una vida más plena, más libre, más auténtica. Una vida en la que podemos experimentar la alegría y el amor sin el miedo constante a la pérdida y la decepción. Exactamente. El desapego no nos vuelve insensibles, sino que nos permite vivir con mayor intensidad, con mayor conciencia, con mayor plenitud. Y en la próxima parte de nuestra inmersión vamos a explorar cómo podemos aplicar estas herramientas en diferentes áreas de nuestra vida. No te la pierdas. De vuelta a nuestra inmersión en Desapegarse sin anestesia. Hemos explorado el concepto de desapego, sus beneficios y algunas herramientas prácticas para cultivarlo en nuestras vidas. Ahora me gustaría profundizar un poco más en la aplicación de estas ideas en diferentes áreas de nuestra experiencia. Me parece una excelente idea. A veces entender los conceptos es solo el primer paso. Lo realmente importante es saber cómo integrarlos en nuestro día a día, en nuestras relaciones, en nuestra forma de afrontar los desafíos. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando hablamos de desapego material, ¿cómo podemos aplicarlo en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes de consumo, de tener más, de aparentar más? Es un reto sin duda.
Pero ahí es donde entra en juego la conciencia, la capacidad de observar nuestros patrones de pensamiento y de comportamiento. Rizzo nos invita a preguntarlos, ¿realmente necesito esto? ¿Me va a aportar verdadera felicidad y bienestar? ¿O estoy cayendo en la trampa del consumismo buscando una satisfacción externa que nunca llega? Es decir, se trata de cuestionar nuestras motivaciones, de ir más allá de la superficie y de conectar con nuestras verdaderas necesidades. Exacto. Y también de valorar lo que ya tenemos, de practicar la gratitud por las cosas simples, por las experiencias que nos enriquecen sin necesidad de gastar dinero. El desapego material no implica vivir en la austeridad, sino en la conciencia. Me gusta esa idea. En el ámbito de las relaciones, ¿cómo podemos practicar el desapego sin caer en la indiferencia o en el egoísmo? Esa es una pregunta muy importante. El desapego en las relaciones no significa dejar de amar o de preocuparnos por el otro. Al contrario, se trata de amar sin poseer de respetar la individualidad del otro, de permitirle ser quien es, sin intentar cambiarlo. Es decir, aceptar que no podemos controlar al otro, que no nos pertenece, que tiene su propio camino. Exacto. Y eso implica soltar las expectativas, los celos, la necesidad de aprobación constante. Implica dar espacio al otro para que crezca, para que se exprese, para que viva su propia vida. Suena difícil, pero a la vez muy liberador tanto para uno mismo como para la otra persona. Sin duda. Y en cuanto al apego a los resultados, ¿cómo podemos gestionarlo en un mundo que nos exige constantemente éxito, productividad, perfección? Esa es una pregunta que me hago con frecuencia. Es fácil caer en la trampa de obsesionarnos con los resultados, de medir nuestro valor en función de lo que logramos. Claro. Y ahí es donde entra en juego la aceptación radical, la capacidad de aceptar lo que es, incluyendo los fracasos, los errores, las situaciones que no podemos controlar. Rizzo nos recuerda que el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos y que lo importante no es evitarlos, sino aprender de ellos. Si cambiar el foco de la obsesión por el resultado a la experiencia del proceso del aprendizaje del crecimiento personal. Exactamente. Se trata de disfrutar del camino, de dar lo mejor de nosotros mismos sin estar pendientes del marcador final. Y por supuesto de celebrar los logros, pero sin aferrarnos a ellos, sin que definan nuestro valor como personas. Y si tuvieras que resumir en una frase la esencia del desapego, ¿cuál sería? Diría que la esencia del desapego es la libertad interior, la capacidad de vivir con plenitud sin depender de factores externos, de aceptar lo que es sin resistencia a amar, sin poseer de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Una frase que resume a la perfección el mensaje de este libro y de nuestra inmersión de hoy. Ha sido un placer explorar estas ideas contigo y con nuestros oyentes. Espero que esta inmersión les haya inspirado a seguir profundizando en el camino del desapego, un camino que, aunque a veces desafiante, nos conduce hacia una vida más plena, más libre y más auténtica. Gracias por acompañarnos en este viaje. El placer ha sido mío. Y a todos los que nos escuchan les deseo un buen viaje hacia la libertad interior. Recuerden que el desapego no es un destino, sino un camino, un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Y en ese camino no están solos. Siempre hay recursos disponibles, personas dispuestas a acompañarlos y sobre todo la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros